¿Y si te dijera que la realidad que percibes no es más que una ilusión? Nada es sólido, todo es energía, desde tu cuerpo hasta el universo entero. Todo vibra, todo se transforma. Y lo más poderoso, tú eres co-creador de esta realidad. Despierta y libérate, porque no eres solo materia, eres luz, eres conciencia, eres parte del todo. Hoy vas a descubrir cómo la física cuántica, la espiritualidad y tu propio ser interior te revelan el mayor secreto del universo. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo. Este no es un video más, es un portal hacia tu verdadera esencia. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Comencemos. Despierta. Eres energía, no materia. El universo no se compone únicamente de materia. En esencia, todo es energía. Esta energía posee una naturaleza eterna. Una de sus cualidades es su unión amorosa e inquebrantable con todo el universo. Somos uno con la totalidad. Compartimos la misma esencia divina. Provenimos del mismo origen sagrado, del polvo de estrellas que nace de la energía primordial. Todo emana de esa fuente única. En este flujo eterno, somos co-creadores conscientes del universo. Despierta y libérate. Todo es energía. El principio esencial de la física cuántica sostiene que la estructura fundamental del universo no es la materia, sino la energía. Todo cuanto existe está compuesto de energía. Incluso los físicos teóricos reconocen que este concepto puede resultar difícil de comprender, ya que, al tocar una mesa, por ejemplo, ésta se percibe como un objeto sólido y tangible. Hablemos de tu cuerpo, ese que conoces bien. Está compuesto por órganos, los cuales a su vez están formados por tejidos. Estos tejidos están constituidos por células y las células por moléculas. Las moléculas están compuestas por átomos que contienen un núcleo con carga positiva, formado por protones y neutrones alrededor del cual giran los electrones. Al introducir estas partículas en un acelerador de partículas, se puede llegar hasta las unidades más fundamentales de la materia, los quarks y los gluones. Pero, ¿qué existe más allá de estas partículas elementales? Encontramos fotones, luz, en definitiva, energía. Todo en el universo está compuesto por energía, la cual posee dos características esenciales. No se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Por otro lado, los electrones dentro de los átomos están siempre en movimiento y pueden cambiar de una órbita a otra alrededor del núcleo. Cuando se acercan al núcleo, liberan energía en forma de luz, en fotones, y cuando se alejan, absorben esa energía. Es un intercambio constante, porque la energía está siempre vibrando y en movimiento. Somos co-creadores del universo. Algunos sostienen que estos principios han sido comprobados experimentalmente en laboratorios, lo cual les confiere validez científica. Su descubrimiento fue posible, en parte, gracias a los avances de Ernest Rutherford, quien describió la estructura del átomo y sentó las bases para el desarrollo de la física moderna. De Broglie fue el primero en descubrir que la energía no solo puede comportarse como una onda, sino también como una partícula, es decir, algo con masa. En otras palabras, onda y partícula son dos formas distintas de ver la energía. Más adelante, el famoso científico Niels Bohr confirmó esta idea con un experimento muy conocido llamado la doble rendija. Él logró comprobar a través del flujo de electrones que estos se comportaban como partículas. Sin embargo, al observarlos, es decir, al intervenir una conciencia inteligente en el experimento, notó que dichas partículas se transformaban en ondas, en energía. El ser humano, gracias a su conciencia, tiene la capacidad de convertir la energía en materia o de transformar una onda en partícula. A esto se le llama
colapsar la energía. Es una habilidad natural que poseemos y que nos convierte en co-creadores de la realidad. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es energía que de alguna manera nuestra conciencia ayuda a materializar. En la filosofía hindú, este fenómeno es conocido como Maya, una ilusión creada por la percepción. Lo que experimentamos como realidad podría ser una ilusión perceptiva. Esto va en contra del enfoque determinista de los científicos, el cual se basa en la existencia de causas y leyes universales que explican los fenómenos de forma predecible. Todos estamos conectados. Otra cualidad poderosa de esta energía se basa en el concepto de entrelazamiento cuántico, el cual permite la transferencia de información sin restricciones de espacio o tiempo. Este fenómeno fue ampliamente estudiado por destacados científicos como Rosen, Einstein, Bohr y Bell, todos ellos reconocidos con el Premio Nobel, y descubrieron lo siguiente: que si se tomaba un grupo de electrones que estaban conectados entre sí y se separaban, incluso a distancias enormes, lo que le pasaba a uno también le ocurría al otro al mismo tiempo. Era como si compartieran información instantáneamente, sin importar cuán lejos estuvieran. Este comportamiento no se puede explicar con las reglas tradicionales de la ciencia. Este conocimiento ilumina con claridad los misterios del alma y las realidades trascendentes. Nos ayuda a comprender cómo, en momentos de sensibilidad profunda o transformación interior, algunas personas logran percibir y describir acontecimientos que ocurren a grandes distancias. Asimismo, nos revela el verdadero significado de la telepatía, como una forma de comunicación que no depende ni del lugar ni del tiempo, sino de una conexión más profunda entre las personas. Solo existe el ahora. Y como último principio, es importante saber que los conceptos que usamos en el método científico común no funcionan igual en la mecánica cuántica. Por ejemplo, el tiempo. En la ciencia tradicional, el tiempo se entiende de forma lineal: pasado, presente y futuro. Pero en la mecánica cuántica, esto cambia. El famoso físico Stephen Hawking, que falleció hace algunos años, mostró que en este campo, el tiempo puede verse como algo circular, no lineal. En la mecánica cuántica, el tiempo no es lineal como solemos pensar, sino circular. Solo existe el presente, el ahora. Desde esta visión, la eternidad significa vivir sin pasado y sin futuro, solo en el momento presente. Ahora, vamos a ver cómo algunos principios de la mecánica cuántica pueden aplicarse al ser humano desde un enfoque más humano y cultural, para intentar entender mejor las experiencias cercanas a la muerte. Eso sí, todos podemos estar de acuerdo en que la mecánica cuántica, aunque ha sido comprobada en laboratorios, sigue siendo difícil de comprender y entender. Richard Feynman, también galardonado con el Premio Nobel, afirmó en una ocasión: si alguien dice que comprende la física cuántica, está mintiendo, los está engañando. Primero, quiero dejar en claro que, después de explicar los dos métodos principales, parece que hay una física que se enfoca en lo que podemos ver y medir, es decir, en lo macroscópico y objetivo. La física de los científicos trabaja precisamente desde esa mirada. Analiza la realidad de forma objetiva y basada en hechos. Estos principios ayudan a mantener la ciencia dentro de lo comprobable, dejando fuera aquello que se considera trascendental, es decir, que va más allá de la materia y no tiene una base física. El método científico tradicional solo acepta como real aquello que se puede ver o tocar. Por eso le cuesta mucho reconocer lo que tiene que ver con lo emocional o espiritual si no hay una base material clara. Sin embargo, hay otra forma de entender la realidad, la física cuántica, que estudia el mundo de las partículas muy pequeñas, donde todo es más subjetivo y funciona como un campo de posibilidades. Cuando se usa por sí solo, el método científico suele crear una gran separación entre la ciencia
y otras formas de entender la realidad, como la religión, la filosofía o la metafísica. Esto ya lo había mencionado Descartes, quien propuso que la ciencia se ocupara solo de lo material y lo que se puede medir, dejando los temas más abstractos, como el alma o el sentido de la vida, a otras disciplinas, como la filosofía, la metafísica o la religión. La física cuántica nos muestra que esa separación entre espíritu y materia no es real. En realidad, el método científico y la mecánica cuántica pueden complementarse muy bien. Lo que antes parecía un gran abismo entre lo espiritual y lo material se refleja también en la física, como la dualidad entre partícula y onda, mostrándonos que ambos pueden existir al mismo tiempo y estar conectados. Ahora que hemos aclarado ese punto, veamos cómo los principios de la física y la mecánica cuántica pueden aplicarse al ser humano desde un enfoque antropológico. Somos energía. Desde el punto de vista de la física cuántica, el ser humano está hecho de cuerpo. Aunque normalmente lo vemos como materia, en realidad esa materia es energía de baja frecuencia que ha tomado forma en el espacio tridimensional. La materia, aunque parezca sólida, en realidad está casi vacía. Por ejemplo, aunque una mesa parezca sólida, esta mesa que vemos está hecha de átomos, y entre el núcleo y los electrones hay mucho espacio vacío. Esto puede ayudarnos a entender por qué algunas personas dicen que, en ciertos estados, sienten que pueden atravesar objetos sólidos. Lo que ocurre es que estas personas se encuentran en un estado energético de alta frecuencia. Imaginen por un momento que un átomo de una mesa fuera del tamaño de una pelota de golf y estuviera en el centro de un campo de fútbol. ¿Dónde estarían los electrones? Estarían cerca de las gradas o incluso más lejos. Entre las partes del átomo hay muchísimo espacio vacío, y por ese espacio pueden pasar fácilmente ondas de alta frecuencia, como las electromagnéticas. Algunas personas en estados elevados de conciencia cuentan que sienten como si algo hubiera pasado a través de ellas, o incluso han atravesado paredes, y lo dicen con mucha naturalidad. Esto puede parecer extraño, pero tiene sentido si recordamos que entre las partículas más pequeñas que forman los átomos hay muchísimo espacio vacío. De hecho, si juntáramos todas esas partículas subatómicas de todos los átomos de la Tierra, apretándolas para que se toquen entre sí, ¿sabes qué tan pequeña sería la Tierra? Tan pequeña como una canica, pero con una cantidad de energía tan grande y poderosa que se comportaría como un agujero negro. Los agujeros negros están en el centro de cada galaxia y tienen una energía tan fuerte que pueden absorber todo lo que hay a su alrededor, incluso la luz. Desde un punto de vista más humano, se ha llegado a entender que nuestro cuerpo está hecho de energía de baja frecuencia. ¿Y la mente? ¿Qué es la mente? La mecánica cuántica nos ayuda a entender mejor cosas que la ciencia tradicional no logra explicar del todo bien, como la mente y lo que sentimos. Nuestras emociones, pensamientos, sentimientos y la conciencia en general pueden verse como formas de energía muy sutil y de alta frecuencia. Es energía pura. Esta energía es muy sutil y no podemos percibirla con nuestros órganos sensitivos ni sensoriales, los cuales usamos para entender el mundo. Esa energía sigue existiendo más allá del cerebro y representa nuestra verdadera identidad, lo que nos hace únicos y especiales. Es una estructura hecha de una energía sutil. ¿Y qué características tiene esta energía? Somos seres eternos. Tiene 3 propiedades importantes. La primera es que es eterna. Según explicó Stephen Hawking, en la física cuántica el tiempo es circular, no es como lo imaginamos. No hay un pasado ni un futuro, solo un presente constante. En ese sentido, el presente es la eternidad. Por eso, esta energía sutil no tiene principio ni fin. Simplemente es. Todos somos uno. La segunda característica es que estamos conectados con todo el universo de forma amorosa. Somos parte de él, venimos del mismo lugar.
Literalmente, todo lo que existe viene de una misma energía, una especie de inteligencia universal que dio origen a todo. Esa es la base de lo que se conoce como la esencia de la creación. Ya se decía en el Antiguo Testamento, en el Génesis, todo surgió de una energía primordial. Todo lo que existe proviene de esa primera chispa. Somos polvo de estrellas. Llevamos en nosotros la esencia del universo. Somos parte del todo. Somos todo. La tercera propiedad de esta conciencia, que no depende del cerebro y que en la filosofía hindú se llama supraconciencia, es que es holística. ¿Y qué significa eso? Holístico quiere decir que ve el todo, no solo las partes. Es como mirar una imagen completa, en lugar de ver solo un pedazo. Este concepto se relaciona con algo llamado fractal, una idea matemática que explica cómo algunas formas se repiten dentro de sí mismas. Por ejemplo, una ramita puede parecerse al árbol entero, y una parte del mar puede mostrar el mismo movimiento que el océano completo. Así funciona esta conciencia. Cada parte del universo refleja el todo, y eso incluye a cada uno de nosotros. La palabra fractal viene de fracción, que significa parte. Un fractal es algo que está hecho de muchas partes que se parecen entre sí. El universo es como un gran fractal. Todo está hecho de partes más pequeñas, y cada parte tiene la misma estructura y propiedades que el todo. Cada uno de nosotros lleva dentro una parte de la conciencia universal. Como en un holograma, cada pequeña parte contiene la imagen completa. Las religiones y filosofías antiguas han hablado de esto desde siempre, aunque tal vez no lo hayamos entendido del todo. Por ejemplo, en la filosofía hindú, se dice que cada persona es una expresión del infinito. Hay un libro muy conocido, llamado Autobiografía de un Yogi, donde el autor explica que la conciencia, eso que sentimos como nuestro yo, no está limitada por el cuerpo ni por el tiempo. Es como si lo infinito, Dios, la energía universal, o como cada uno lo quiera llamar, se manifestara a través de nosotros en esta forma finita y humana. Es decir, lo divino vive en cada uno de nosotros. Si tomamos en serio el Evangelio, veremos que Jesús muchas veces dice que somos hijos de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Eso quiere decir que dentro de cada uno de nosotros hay divinidad, algo muy poderoso. Esa divinidad tiene cualidades increíbles como la omnipresencia, la eternidad, la omnisciencia, lo sabe todo, y gracias a ella podemos sentirnos conectados con todo, como si estuviéramos en todas partes. Llevamos algo eterno dentro, y tenemos una sabiduría natural que a veces olvidamos, pero siempre está ahí. Ya dijimos que es una energía muy sutil, que no podemos ver ni tocar, pero lo interesante es que sí podemos observar sus manifestaciones. Les comentaré algunas de ellas. La intuición. Hablemos de la intuición. ¿Qué es la intuición? Cuando tenemos un problema, normalmente lo pensamos con la cabeza. Analizamos, comparamos opciones, vemos los pros y los contras y tratamos de encontrar la mejor solución. Usamos la lógica, el razonamiento, lo que hemos aprendido. Vemos que hay varias maneras de resolverlo, cada una con sus ventajas y desventajas. Hay momentos en los que no necesitamos largas reflexiones, simplemente lo sentimos. Esto es lo que hay que hacer. Es la intuición, esa voz interna que no nos engaña, que viene de lo más profundo. Cuanto más evolucionamos espiritualmente, más se manifiesta nuestra conciencia no local y más intuitivos nos volvemos. La meditación. Otra propiedad de la conciencia no local es que podemos experimentarla directamente a través de la introspección o de forma aún más poderosa mediante la meditación. La meditación es fundamental. Es un camino directo que nos conecta con esa conciencia más allá del tiempo y el espacio. Si practicamos una introspección profunda, descubrimos que en realidad no somos ni el cuerpo ni la mente. Somos la conciencia misma que está detrás, la que observa todo eso.
Detrás de la mente se esconde nuestra verdadera realidad existencial. Allí habita nuestra auténtica individualidad, lo que nos hace únicos e irrepetibles. La creatividad. Otra característica importante del ser humano es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de crear, de imaginar algo y convertirlo en realidad, incluso cuando antes no existía nada. Una obra de arte es un ejemplo de eso. ¿Y qué es una obra de arte? Es una forma en que nuestra conciencia se expresa, usando diferentes lenguajes como la pintura, la escritura, la música o la arquitectura. Por eso cada obra es única, porque nace de un momento especial y de una conexión profunda con lo que somos. A Beethoven le preguntaban, ¿cómo puedes componer algo tan increíble como la Novena Sinfonía y hacerlo con tanta calma? Él respondía, yo no me la invento, solo la copio, me la dictan desde dentro. Mozart decía también algo muy parecido. Y también pintores, como Paul Goebbels, que cuentan lo mismo. Cuando pinto, cierro los ojos y simplemente copio lo que veo ahí dentro. Es como si no fueran ellos los que crean, sino que algo más profundo, una voz interior, una inspiración, les va guiando. Empieza a sentir que no estás separado de nada. Eres parte del universo, hecho de la misma conciencia creadora universal. Eres parte de una inteligencia más grande, una inteligencia que lo une todo. Despertar y evolucionar. Busca un momento de calma, de tranquilidad y bienestar. Cuando te relajas profundamente, puedes empezar a sentir una conexión contigo mismo, una sensación de expansión y evolución interior. Te darás cuenta de que estás conectado con todo, que eres parte del universo, que vienes del único y que llevas dentro la misma energía del que lo creó todo. Ya para terminar, recuerda, cuando una persona conecta con su conciencia más profunda, empieza a sentir una paz y una armonía muy especiales. Sin darse cuenta, su forma de vivir cambia. Actúa con más bondad, empatía, amor y ganas de ayudar a los demás. Ya no se deja llevar por el odio, los celos o la violencia, porque entiende que eso va en contra de lo que realmente es. Es como si algo dentro de esta persona despertara y la guiara hacia un camino con un mayor propósito y una vida más plena. Gracias. Muchas gracias